Nacional llegó tempranísimo. Qué hombre puntual este Alejandro Zabala del IR, ¿eh? El IR va adelante. Sí, a ver. La verdad que no sé cómo contestarte esto, porque yo pensaba llegar en hora, pero bueno, terminé de hacer lo que tenía que hacer antes. Y acá estoy. Sí, porque está tan mal en realidad llegar tarde como llegar antes, ¿no? La puntualidad es puntualidad, es a la hora que te llaman. No, llegar antes está mal para uno que espera, siempre. Sí, sobre todo porque la gente en general no llega. Claro, ahí está. Entonces, decime a mí, decime a mí que no tengo un día puntual, ¿me entendés? Te digo, ya lo que me cuesta a la mañana, muchacho, como me duele, son las 2 de la mañana, estoy caído, muerto de sueño a todos lados. Pero está, ¿qué va a hacer? Y después hay que resucitar. Y después hay que resucitar. Y después hay que resucitar, viste, a cachetazo limpio. Y más ¿no? si te tomás la pastillita para dormir, ¿me entendés? Cuando querés. Olvidate, seguro. Olvidate, no hay tu tía. O sea, eso quiere decir que lo tenemos dormido todavía. No, yo me desperté, hace rato me desperté. Si estoy con la noticia, ¿cómo? ¿La campaña está dormida o está despierta? Bueno, la campaña está como arrancando, ¿no? A mí me parece que es claro que hubo una intensidad distinta en la interna, que tenía que ver básicamente con la interna del Partido Nacional, que era la que estaba en disputa, y eso obviamente mantuvo cierta inercia, ¿no? Con la novedad obviamente de que la calle Pou es el ganador de la interna del Partido Nacional, que es la novedad de todo el sistema político, ¿no? Porque recuerdo no hace mucho bueno, cuando digo no hace mucho, digo hace bastante poco, a Zimmer criticando a la calle Pou de que no podía ser candidato a presidente porque no había sido senador, sí, ¿no? Entonces era hasta impensable para muchos blancos que la calle Pou pudiese ser candidato. Es que creo que el objetivo planteado al principio de su carrera política era pasar por el Senado primero para luego, en el 2019, ser candidato a la presidencia, pero bueno, los tiempos se precipitaron a falta de candidato, ¿no? Bueno, sí, uno nunca sabe, ¿no? Cuál es la intención en este caso, de la calle Pou, pero está claro que había cierta percepción media generalizada de que la Larrañaga era imbatible, por lo menos contra ese candidato. Entonces, bueno, esa novedad todavía marca la agenda política hoy de la campaña que ahora es la verdadera, digamos, ¿no? Es la campaña que define el gobierno, define la representación parlamentaria y va a definir el rumbo de la gestión de los próximos 5 años. Entonces, bueno, el Frente, que hizo una campaña interna mucho más tímida, donde el candidato estaba prácticamente resuelto. Lo decimos nosotros que apoyamos a Constanza, sabíamos que las probabilidades de que ganara Constanza eran bajas. Por lo tanto, la temperatura de la interna de la campaña del Frente fue otra. Ahora obviamente hay que cambiar el chip, ¿no? Pasar del chip de las internas al chip de la disputa nacional, con este cambio de escenario, que es un cambio de escenario importante. En el sentido político yo creo que no, porque está claro que el bloque conservador, más allá de sus agrupamientos electorales, el Partido Colorado, el Partido Nacional con sus 2 subfracciones, ¿no? Porque en realidad en el Partido Colorado la subfracción de Amorim Valle es realmente muy pequeña comparada con la relación dentro del Partido Nacional, y el Partido Independiente, ¿no? Que en realidad se muestra como fuera del bloque, pero bueno, ustedes ven bien que las encuestas lo suman a todos, ¿no? Todos contra el Frente. Porque en realidad lo que está en disputa es la continuidad del proyecto del Frente Amplio contra los que efectivamente no quieren la continuidad, quieren cambiar lo que viene haciendo el Frente Amplio. Entonces, más allá de los matices, que obviamente los hay, y sería injusto y deshonesto decir que no los tienen, está claro que lo que está del otro lado es la oposición a la continuidad del gobierno de la izquierda. Alejandro, y ustedes que tienen, el IR tiene una política más descontracturada, está integrada por gente muy joven de verdad, ¿cómo ven esta campaña que pretende, bueno, ser eso, ser joven, divertida, ser pop, como la de la calle Pou? ¿Cómo la están viendo ustedes? Esta presentación en sociedad, digamos, ¿no? Bueno, la comunicación política y el marketing político no se inventó ayer, o sea, hace mucho tiempo que existe, y la calle lo utiliza bien, construye, transforma sus debilidades en fortalezas, ¿no? Lo que para los sectores conservadores puede ser un riesgo en el sentido de la juventud, él lo equilibra con otras cosas, con otras gestualidades, obviamente con la construcción del discurso y con el contenido de su discurso. Y además porque la derecha no es tonta, ¿no? La derecha sabe que en realidad la calle Pou defiende sus intereses, ¿no? Yo el otro día lo ponía en un tuit, pero es en realidad creo que es el centro de lo que los ciudadanos tienen que ver, ¿no?
dime quién se alegra imaginando, quién se le hace agua a la boca, decía yo, ¿no? ¿Quién se le hace agua a la boca imaginando que gana la calle Pou? Y te diré qué intereses defiende. Está claro que la derecha está pletórica, está muy alegre, está contenta, porque aparece en las encuestas la posibilidad, no de que ganen ellos, sino de que nosotros podamos no tener mayoría parlamentaria, que es básicamente el primer objetivo. Y está claro que en realidad todo lo que uno ve de inversión publicitaria, de recursos económicos, lo que hay detrás de la campaña de la calle Pou, efectivamente demuestra los intereses que está defendiendo y que está bien que los defienda, yo no tengo problema, ¿no? Lo que no podemos hacer es pretender que la población esté engañada, ¿no? No pueden ser los trabajadores rurales los que estén contentos, ni las amas, ni las domésticas, las domésticas las que estén contentas. Es claro que bueno, es el índice, el listado de cosas que ha aprobado legislativas y de gestión que ha hecho el Frente Amplio de 10 años de gobierno, es facilísimo ver de qué lado se paró cada uno, ¿no? Porque ahora la calle te dice, nosotros vamos a seguir con todo lo bueno y cambiar todo lo malo, ¿no? Y cuando uno empieza a preguntar todo lo bueno, resulta que hay un montón de cosas que parece que ahora son buenas que él no las votó, ¿no? Ni él ni el Partido Nacional. Y que hechas desde el Poder Ejecutivo contaron con la oposición del Partido Nacional, ¿no? Pero basta agarrar un par de perlitas, simplemente ver por qué se oponen a, por ejemplo, que los estancieros paguen impuesto primaria, ¿no? Usted tiene una casa en Montevideo, paga impuesto primaria, casa humilde, ¿no? Estamos hablando de usted. Sí, cualquier casa. Paga impuesto primaria. Ahora, si usted tiene, no sé, 5.000 hectáreas en Río Negro, no paga impuesto primario, ¿no? Obviamente el Frente está proponiendo reinstaurar el impuesto primaria, básicamente por una razón de justicia, ¿no? Tampoco es que se vaya a recaudar tanta plata, pero es verdad que es razonable que todos paguemos. Pero es válido destacar que en momentos en que todos decimos que hay que darle más a la educación, bueno, el impuesto a primaria va para sí. Bueno, sí, no, eso claramente, ¿no? Ahí hay una se quiere cierta contradicción también en el discurso de la derecha que básicamente plantea bajar los impuestos, aumentar el gasto, ¿no? Y mantener el déficit o disminuir el déficit, como planteó Arbeleche ahora hace poco, ¿no? Salvo que tengan un arbolito en que le crezcan los billetes de los dólares en la casa, está claro que si no hay impuestos, si no se recauda, difícil gastar más y mucho menos batir el déficit, ¿no? Simplemente con el crecimiento del producto de la economía que ha sido bueno y que efectivamente el Uruguay ha crecido a tasas mucho más que las históricas, ¿no? Algunos dicen a tasas chinas porque en algún momento crecimos al 6%, bueno, los chinos están creciendo al 10%, pero solo el 4% de crecimiento es el doble del promedio histórico que está en el 2%. Uno podrá decir, bueno, en realidad eso tiene que ver con el precio de los commodities, las materias primas, ¿no? De las hojas. El viento de cola también, ¿no? Acompañemos. No, es verdad que eso influye. También es cierto que si no hubiésemos tenido la política económica que hemos tenido, si no hubiésemos tenido las políticas sociales y las políticas desde el Estado, más allá de las políticas asistencialistas concretas, ¿no? Las focalizadas, las políticas de redistribución real, como por ejemplo invertir en educación, probablemente hubiésemos crecido, pero hubiese aumentado la desigualdad, no hubiésemos crecido con redistribución, que es lo que siempre hemos sostenido. De hecho, yo creo que cuando llegamos al gobierno hace 10 años, era parte central de nuestro discurso y lo sigue siendo porque lo hemos practicado, ¿no? Mientras la derecha siempre dijo que primero había que crecer para que después derramara, que es la posición de los empresarios y los capitalistas, déjenme que yo haga la plata y después les aumento los salarios, el Frente siempre dijo que podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo, crecer y ir repartiendo para no aumentar la desigualdad, disminuir la desigualdad, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, más allá de que, como yo decía, podemos hacer una lista taxativa de un montón de cosas que hemos hecho, lo que tiene que ver la gente es, hoy estoy mejor o estoy peor que hace 10 años. El que tengo al lado, ¿está mejor o está peor que hace 10 años? El que me preocupa, porque además la gente también es solidaria, no pensemos solo en los términos egoístas. Los que me preocupan, los pobres, ¿están mejor o están peor que hace 10 años? 900.000 personas sacamos de la pobreza. Entonces, esos datos que son como los datos macros, duros, están a la vuelta de la esquina, hay que verlos. Obviamente que uno podrá decir, bueno, a mí me gustaría que la educación estuviese mejor, me gustaría que los problemas de la seguridad se atacaran con más firmeza o de otra manera, ¿no?
Son todos temas en los que no hay recetas fáciles, ¿no? Bueno, para la seguridad ya que son realidades también, ¿no? Son realidades. Que falta seguir avanzando, está bien, pero se avanzó. Pero además, si no hubieran cosas para seguir haciendo, ¿para qué nos presentamos a las elecciones? Sí, está bien. Obviamente que hay cosas para seguir haciendo, porque entre otras cosas el horizonte se mueve, ¿no? El desafío se corre. Y está bien que eso sea así, y está bien que nosotros mismos, que desde el gobierno tengamos la capacidad de decir, bueno, esto no hicimos todo lo que queríamos hacer, hay que poner la rayita un poquito, hay que autoexigirse también un poco más. Lo que no podemos hacer es comprar los eslóganes, ¿no? Como el eslogan de la baja de la diputabilidad, pensando que por meter 500 gurises presos con los adultos vamos a solucionar los problemas de la seguridad, ¿no? Porque también está esto de que construimos una entelequia, ¿no? Le decimos a la gente que en realidad hay recetas que bueno, como lo de la economía, ¿no? Vamos a gastar más y vamos a recaudar menos. Eso no funciona en ningún lugar del mundo. Y tampoco pasa con los problemas de la seguridad, no porque metamos algunos menores presos con adultos que vayamos a solucionar los problemas de la seguridad del país. Entre otras cosas porque los menores que entran en conflicto con la ley cometen menos del 10%, el 8% de los delitos. O sea que en realidad estamos hablando que vamos a atacar un porcentaje ínfimo de los delitos que se cometen, ¿no? En realidad con una baja además en el índice de rapiñas y con un fuerte porcentaje de reinserción de esos chicos al mercado laboral o estudiantil. O sea, y que no hay números que cambian. No es reincide, ¿no, Cristina? No, pero eso decía, con un número 0 de reincidencia. Eso está bueno. Alejandro, las encuestas. Sí, las encuestas han cambiado un poco el panorama en estos días, pero además han cambiado el panorama de la derecha también. Pues si bien antes eran todos contra Vázquez, ahora hay un poco también de los colorados de decir, y si se entusiasman los nuestros y hacen como dijo Amorín, y cruzan directamente para la calle Pou sin votar al Partido Colorado en octubre, por lo tanto la representatividad puede llegar a ser muy magra, y entonces empiezan también a golpear a la calle Pou. Esto es de ayer y hoy, ¿no? Es una cosa que está pasando ahora. Sí, esperable porque está claro que en el caso de Bordaberry compite con un electorado que se superpone en mucha medida con el herrerismo, y básicamente porque vienen del mismo lado, ¿no? Yo la otra vez lo decía, los apellidos Bordaberry, Herrera, el otro día cuando nombraba a Nardone para turismo, ¿no? Nardone son los mismos que los apellidos del herrerismo del 58 cuando ganó el herrerismo con el acuerdo con Chicotazo, ¿no? Entonces está claro que ocupan un espectro político que tiene que ver con la derecha más clásica uruguaya, ¿no? Yo diría hasta la derecha monárquica, ¿no? En el sentido de que eran los franquistas, o sea, la construcción política de la derecha más clásica uruguaya, y obviamente Bordaberry, el lacayismo, que es básicamente el heredero del herrerismo, el lista 71, digamos, ¿no? Es quien le compite por el espacio electoral, y él obviamente necesita tener representación parlamentaria. Tanto Bordaberry como Morín tienen claro que van a votar a la calle en segunda vuelta, ¿no? Porque es contra el frente el asunto, lo que decíamos antes. Claro, ¿no? pero a caballo ganador pueden haber algunos que van del atajo. Y además, si llega a ganar... Alguna encuesta Suaznavar dijo que en la elección interna se habían ido 25.000 votos de los colorados para la calle Pou, por ejemplo. Sí, claro, es que en realidad los límites ahí tienen más que ver con los intereses que se defienden, con la divisa partidaria. Eso no está mucho más difuso. Lo que sí yo creo que está claro que si queda algún vallista en el Partido Colorado, debería ahora salir corriendo, ¿no? Porque un vallista votando una realista, eso sí que es como una contradicción casi biológica, ¿no? ¿Escuchaste a Glenda ayer? No que decía que la verdadera fórmula las fórmulas no eran la calle Larrañaga y Bordaberry Coutinho, sino la calle Bordaberry. Esa era la fórmula real que se presentaba en estas elecciones. Tiene mucha razón, porque en realidad efectivamente son los que controlan la línea política, en el sentido de que son los que están marcando la agenda de lo que defiende la derecha. Y seguramente, digamos, si nosotros evaluáramos la posibilidad de que el Frente no ganara, ¿no? Ni en primera ni en segunda vuelta, está claro que la conformación del gobierno de la calle va a incluir a Bordaberry, porque necesita tener esos votos, y además porque tienen coincidencias ideológicas. O sea, sería una tontería que la calle no incluyera a Bordaberry en el gobierno. Y obviamente esa declaración de Amorín, que en realidad lo dice con honestidad brutal, ¿no? Dice que nosotros en la segunda vuelta vamos a votar al hombre de la bandera, ¿no? Sí, ¿para qué negar? Y claro, ¿no? Como diciendo, yo les voy avisando.
porque está claro que en realidad la apuesta es a tratar de frenar lo que el frente viene construyendo, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna duda. Lo que decía Morín es lo que efectivamente piensa. Pero es lo que decía Cristina ahora, no sea que alguno meta una chicana y meta ya, derecho, además, el voto. Convengamos en algo, ¿no? El caballo ganador en este país a veces pesa, Sí. y entonces vos es mucho más fácil ir a golpear ahora a la puerta de la calle Po y decirle, yo te voto, que votar a Bordaberry para después votar a la calle Pou. Sí. Cuando no te queda ninguna otra opción si sos muy de derecha. Claro. ¿No? Ahí vamos con esta cosa, y también con el esfuerzo, como decía Alejandro, que tiene que hacer Amorín para decirle a un ballista que tiene que votar a una revista, ¿no? Es toda una cosa que viene de años y que a algunos, bueno, a un wilsonista también le costaría, en este caso. Claramente, la construcción del discurso wilsonista que hace Larrañaga es una construcción esforzada, en el sentido de que él trató de recomponer ese espacio o ese discurso. Yo la verdad que es bandera también. Sí. Yo la verdad que pienso que hace mucho tiempo que ni el Partido Colorado tiene ballistas, ni el Partido Nacional tiene wilsonistas. A ver, siempre hay algunos, pero digo, como corriente de opinión que efectivamente pueda disputar a la interna de los partidos la construcción de la hegemonía política, o sea, del discurso, de las ideas, de las propuestas, no personas o listas testimoniales, ¿no? Eso me parece que hace rato que se vino, o en aquel momento para el Encuentro Progresista o para el Frente, y esa construcción política que tiene que ver con el progresismo, o sea, con justamente la oposición a los conservadores. Yo creo que la gente tiene bastante claro que con la diversidad que tiene el Frente la encuentra dentro del Frente, digamos, ¿no? Yo siempre digo que yo soy un anarcoballista, ¿no? En el sentido de que reivindico el rol histórico sobre todo del ballismo de principios del siglo XX, y creo que en realidad hoy el Frente Amplio tiene la responsabilidad de asumir esa tarea, ¿no? De pensar el país 50 años para adelante, como lo hizo el ballismo de principios del siglo XX. Obviamente un país con las dimensiones que tiene el nuestro, con la cultura que tiene el nuestro, con el tamaño del mercado, la cantidad de personas que tiene, con una intervención importante, un rol importante del Estado, no solo como regulador, sino también como promotor y actor de la construcción del país, que es lo que básicamente ha hecho el Frente, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando nos critican las acciones que hacemos o bien desde el Estado general o bien desde las empresas públicas, es impensable que este país hubiese seguido creciendo como ha crecido, sin los niveles, por ejemplo, de inversión pública que ha tenido, ¿no? Tanto de gobierno central como de las empresas públicas. Simplemente por nombrar una, la inversión en fibra óptica que se está haciendo, que tiene que ver con la accesibilidad, la conectividad, con cómo modernizar el país también en el acceso a las redes, a la comunicación, a la información y a las tecnologías. Ahí hay una apuesta, ¿no? Entonces cuando piensa esta gente, en realidad, que es la que se está promoviendo ahora como la renovación, el cambio, etcétera, eran los que querían vender las empresas públicas, y no es por agitar ningún cuco, querían vender las empresas públicas porque piensan que es mejor que lo hagan los privados, ¿no? O sea, no tenemos una diferencia acá, no es un cuco, no es que yo estoy inventando algo que la calle Padre quería hacer y la calle Hijo no quería hacer. No, los dos piensan lo mismo, porque es lo que piensa de Posada, es lo que piensa Bordaberry, es lo que piensa la derecha, ¿no? Que mejor que la gestión de esas cosas las hagan los privados. Y nosotros mantenemos la bandera ballista, de que en realidad estas cosas es bueno que en un país tan chiquito como el nuestro lo hagan los públicos, porque en definitiva o va a ser un monopolio o va a ser un oligopolio pequeñito, controlado por algunos, y es mejor que esté el Estado, que nos va a garantizar a todos, por lo menos que la ganancia no se la llevan los privados, y además que nos permite controlar la calidad. Bueno, basta mirar lo que pasó en los 90 con Menem en Argentina, para ver lo que pasó después de las privatizaciones, ¿no? Bueno, lo que está pasando hoy con los fondos buitre, que tiene que ver con eso, además. Está bien, es el efecto de eso. Es parte del mismo problema, ¿no? De la prescindencia del Estado de intervenir efectivamente en los problemas de la gente, ¿no? Es lo que tuvo que hacer Cristina con YPF, ¿me entendés? Lo que tuvo que hacer Cristina, lo que tuvo que hacer Evo, lo que tuvo que hacer Chávez, lo que tiene que hacer Rafael Correa, es como que viene el latinoamericano el tema de recuperar para su gente lo que son sus riquezas naturales, ¿no? Y poder brindarles una mejor calidad de vida, porque en esos países había pobreza extrema,
mientras otros se llevaban la plata y la riqueza. Y en este caso acá en Uruguay, en realidad el pueblo reaccionó de la manera que tenía que haber reaccionado, en el momento que tenía que haber reaccionado. Si no, estaríamos en las mismas condiciones que estaban ellos. Imagínate los cortes de luz. Yo me acuerdo, el otro día se quejaban por 2 horas de corte de luz, ¿no? Yo me acordaba cuando... ¿Los cortes programados? Seguro. Lo que pasa es que la memoria es débil a veces. O los argentinos con los cortes de luz. Imagínate si hubiéramos vendido la UTE. ¿Cómo estaríamos? Tremendo. Alejandro, preguntan por aquí una oyente si van solos y cuál es la lista y cuándo van a estar. Y entonces a mí me da pie para preguntarte, bueno, cómo se ha rearmado este equipo de listas que acompañaban a Constanza Moreira, si van juntos, pero no entreveradas, no revueltas, o cómo van. ¿Cómo es la 329, digamos? ¿Cómo sigue? Mira, nosotros, bueno, hubieron como 8 o 9 sectores que apoyaron a Constanza en las internas. Ya estoy hablando medio general porque hubieron sectores departamentales, ¿no? Sí. No quiero despreciar a nadie, pero lo digo como, éramos unos cuantos. Después de las internas hubo un acuerdo entre el resto de los sectores que apoyaron a Constanza para hacer una lista común, que es la 3311, que por lo que tengo entendido se va a presentar en todos los departamentos. Nosotros en las internas no nos presentamos en todos los departamentos, nos presentamos en Montevideo, en Maldonado y en Colonia, solo en 3 departamentos. Y ahora nos vamos a volver a presentar en esos 3 departamentos más Canelones. Yo te iba a decir. Más Canelones. ¿Por qué nosotros excluidos, los canarios? Es que nosotros tomamos la decisión de... Si además el que gana en Canelones gana el país. Por eso nos presentamos en Canelones. No, porque nosotros en realidad las listas las estamos abriendo en los lugares donde hay organización, donde el IR tiene agrupaciones, ¿no? Ordenadamente, ¿no? Para trabajar bueno, bien. porque en realidad nosotros concebimos el proceso electoral como parte de la construcción de la organización política, ¿no? Obviamente queremos colaborar de que Frente gane, queremos que Maca sea diputada por Montevideo, pero bastaría simplemente con presentarnos en Montevideo para eso, tratando de juntar los votos en Montevideo. En Maldonado y en Colonia teníamos agrupaciones consolidadas en la interna, fue por eso que abrimos, de hecho votamos bien. En Maldonado fuimos la lista más votada dentro de los que apoyaban a Constanza, y ahora lo vamos a volver a hacer. Y en Canelones teníamos una demanda muy importante de mucha gente que quiso votar al IR y no pudo, y en este periodo entre el proceso de las internas y ahora se ha conformado una agrupación y por eso vamos a abrir lista. La verdad es que hemos tenido demanda para abrir la 329 yo te diría que no sé si en todo el país, pero casi todo el país, y nuestra respuesta ha sido siempre la misma. El día que haya una agrupación consolidada, evaluaremos la posibilidad de abrir una lista. Abrir una lista simplemente para que la gente vote algo, para juntar 3 votos más, 4 votos más, preferimos que no sea así, no queremos tampoco comprar la lógica de que arreglamos con el caudillo local de no sé qué departamento, porque tiene si algo que se hace habitualmente, ¿no? Sí, nosotros no... Y después se pierde identidad, que ese es el tema. No solo el problema de identidad, es el problema de cómo uno construye la organización política, ¿no? Nosotros no la estamos construyendo de esa manera, obviamente es una manera legítima, simplemente nosotros no la compartimos. Preferimos tener una presión editorial mucho más limitada, pero sabiendo que en realidad lo que estamos presentando es IR, lo que estamos presentando es una agrupación de compañeros que comparten la línea, que son parte de la organización política, no es una cosa simplemente para juntar votos, ¿no? Así que nos vamos a presentar en 4 departamentos con la 329, y en el resto del país, en esto vas a tener la 329 y la 3311, que es la lista del resto de los grupos que apoyan a Constanza, y el resto del país habrá la lista, la 3311 para poder votar a Constanza. O sea, con independencia al IR. Ahora, mi pregunta es, Macarena se integró al comando del doctor Tabaré Vázquez, y además fue convocada por él, está trabajando en la campaña, como todos ustedes. Ahora, ¿qué pasa con Constanza? Porque está haciendo otra campaña. Si ahora vamos a las nacionales todos juntos. Sí, Constanza estuvo un par de semanas fuera del país, esa es la verdad. Otra cosa que ella también ha dicho, le ha dedicado mucho tiempo a la conformación de este espacio unificado, digamos, que no es sencillo, ¿no? Imagínense organizaciones políticas como el PVP o el PCT, que tienen muchísimos años de historia, junto con otras agrupaciones más nuevas. Le ha dedicado mucha energía a eso, y creo que para sus objetivos era importante que lograrlo. Es una cuestión como de ir encajando las fichas, ¿no? Que los zapallos se vayan acomodando en el carro, ¿no? Salimos a una interna donde claramente el Tabaré ganó por mucha diferencia. Después tuvo ese tiempo que Constanza estuvo fuera del país, ahora le dedicó un poco de tiempo a organizar esta interna de los grupos que le apoyan a ella. Ella está haciendo campaña.
no está haciendo las recorridas, ¿no? Eso es cierto. Digo porque nosotros sí estamos No, pero fue lo que te planteé desde un principio. Ustedes están haciendo las recorridas, pero Constanza pareciera que está haciendo otra campaña. Pero ahora se va a enganchar. De hecho, la campaña que está haciendo es básicamente por los medios, ¿no? Pero salía al interior hoy, si no me equivoco. Sí, por eso. Y ha escrito cosas que claramente indican cuál es su posición política con respecto a esta elección. Y Alejandro, ¿la bancada sería una bancada de Constanza donde participaría el IR o el IR actuaría en forma independiente? No. Nosotros, en su representatividad parlamentaria, ¿no? No. Nosotros, nuestra representación es del IR. Nosotros le estamos pidiendo a la gente que vote al IR con nuestras propuestas, con nuestras ideas. Perfecto. Las cosas en las que coincidimos con Constanza, coincidimos, en las que coincidiremos, al igual que con los compañeros y compañeras que sean electos por esa lista de la 3311, veremos las coincidencias parlamentarias que tenemos, pero nosotros no vamos a representar a nadie más que a nosotros, ni pretendemos que otros nos representen a nosotros. Buenísimo. Bueno, tema de programas. Todos presentaron programas en los últimos días, digamos que ya tenemos sobre la mesa lo que son las distintas líneas programáticas. Bordaberry ha propuesto algunos cambios en ministerios. Parece que todos coinciden en el tema medioambiental como un tema de prioridad, que ustedes plantearon desde un primer momento y además propusieron la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Efectivamente. Acá es cuando uno dice, Bordaberry me robó la idea. No, las ideas son de todo el mundo. Y bienvenido Bordaberry si está de acuerdo con que haya un Ministerio de Medio Ambiente. La pregunta que tendremos que hacernos es qué queremos cada uno que haga el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Deberíamos preguntarnos si lo de Bordaberry es un acto de honestidad intelectual, en el sentido de la preocupación por controlar la devastación del capitalismo sobre el medio ambiente, o si es simplemente un saludo a la barra que se preocupa por los temas ambientales, que obviamente hay en todos los partidos. Claro, ¿no? porque sí se exige un compromiso, ¿no? De derechos y obligaciones que imponen sanciones para respetar justamente eso que se protesta tanto del Uruguay natural, ¿no? Porque cada 2 por 3 tenemos alguna demanda por el tema. No, está claro, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, Bordaberry, que en realidad, bueno, históricamente viene del ruralismo, ¿no? De la Federación Rural, de la Asociación Rural. ¿Qué pensarían los estancieros de un Ministerio de Medio Ambiente que fuese bastante más estricto en el control del uso del suelo, por ejemplo, ¿no? Que bastante les ha molestado, que se aprobara ahora hace bastante poco ese es para mí, ¿no? Sí. Que se aprobara... Reclamó Zavala, hizo el primer reclamo de la mañana. Es que lo veo tomar mate uno tras de otro. No, sí, el mío está frío y no me da ninguno, pero yo sigo insistiéndole si para tomando, ver si... Pero está re frío, usted sabe que ya hasta ahora, pobre mate. Es cruda vos, o sea se que es fue. cruda vos. Es cruda vos. Este está bárbaro. Es cruda vos. Digo, ¿cuál ya voy a tirar hierba, ya le voy a ¿cuál dar es la algo? opinión de los estancieros con respecto a un Ministerio de Medio Ambiente que efectivamente intervenga en la gestión del suelo, ¿no? Porque bueno, es un bien escaso, es un recurso natural. Si hay un Ministerio de Medio Ambiente, no solo tiene que preocuparse por la minería, ¿no? Tiene que preocuparse por todo el territorio nacional, y ahí obviamente que hay muchos intereses en Por juego. lo que está hecho y por lo que se va a hacer. Entonces, decir que quiero crear un Ministerio de Medio Ambiente está bien, nosotros también queremos crearlo. La cuestión es ¿para qué queremos crearlo? Nosotros queremos crearlo porque creemos que hay que empezar a tomar control de estas cosas, ¿no? En particular el caso de los suelos es un recurso que, más allá de que esté privatizado, que sea propiedad de privados, es un recurso de toda la sociedad, ¿no? Entonces, que haya planes de manejo, que no te planten soja 20 años seguidos arriba del mismo suelo, es una cosa que hay que hacer, hay que intervenir. ¿Qué va a hacer Bordaberry con eso? ¿Va a dejar que planten soja 20 años seguidos? ¿No va a dejar? ¿Se va a dejar influir por los intereses que lo apoyan a él, que no son los que nos apoyan a nosotros? Entonces... Porque además también pasa que con los cambios que se pueden tener respecto a lo que tiene que ver con inversiones, ¿no? Agropecuarias, la gente arrenda grandes cantidades de tierra. Te arrenda 1000 a vos, 300 aquel, 400 aquel, y suma una superficie importante. En la cual, claro, interés, la soja, Claro. es lo que paga bien. Soja más soja más soja más soja. Y a mí la tierra que me importa si no es mía. Claro. Y el que la arrienda tampoco le importa porque la arrendó. Yo termino de cosechar y me voy. Claro, pero el tema es como dice Alejandro, ¿no? En un país que necesita alimentos, donde la principal, ¿no?, preocupación que tiene que tener es de ser un país que cubra las necesidades de su ciudadanía, y bueno, hay que cuidar esa tierra como si fuera oro.
Claramente. También Más hay que el hierro, preocuparse. te diré. No, por eso también hay que preocuparse por la minería, también hay que preocuparse por un montón de cosas. No, el manejo de las aguas. El cambio climático como Por viene y eso, tratar de por prevenirlo. Por cierto que sí, por cierto que sí. Yo lo que quería era poner como un ejemplo, decir, bueno, en realidad, uno puede tener un ministerio de medio ambiente que usado sea, para una cosa exacto, que o sea para productivo otra. o que sea un florero, ¿no? Yo me parece que, salvo que Bordaberry se preocupe solo por el problema de la minería, que en realidad no está pasando nada, ¿no? Porque estamos ahí con Alatiri que sí, Alatiri Pero no. viste el titular del País hoy, ¿no? No lo vi. Graves problemas si gana Bordaberry la calle con Aratirí. Ah, O sea, más va a tener problemas de lo que ya Alatiri. tenemos. Ya te aviso. Entonces, es facilísimo, ¿no? Porque tenés un enemigo solo, que además es extranjero, ¿no? Si tenés que discutir en realidad con los dueños de estos, los que arriendan las hectáreas para plantar la soja, yo Claro. quiero ver cuál es la discusión de Bordaberry con esa gente. Entonces, bienvenido que se ponga el tema en debate, porque a nosotros nos preocupa mucho, nos parece que es muy importante que la izquierda incorpore esto en su plataforma, que sea capaz de ver que en realidad la preocupación ambiental es una preocupación legítima, que el crecimiento del país, el desarrollo del país implica tensiones con el medio ambiente, hay que cuidarlas, hay que adelantarse a esos problemas, porque nosotros queremos que el país siga creciendo, no queremos detener el crecimiento del país, pero bueno, simplemente porque estemos de acuerdo con la creación de una institución no quiere decir que estemos de acuerdo con el fondo del asunto, ¿no? Y bueno, esos son temas para discutir, son temas de debate, ya que usted lo puso arriba de la mesa, y el tema de debate es un tema de estos días, que quién debate, si los técnicos o los políticos, si los políticos son técnicos o tienen que debatir los presidenciables para que después arranquen los demás, y mientras nosotros nos vamos quedando sin saber. Sí, es una distinción media... A menos que tomemos un rol protagónico los periodistas Bueno, y preguntemos por lo que se preguntan otros, y ahí no se nos diga que discutimos o que debatimos los periodistas, porque a mí me ha pasado en este micrófono, ¿no? Entonces son esas cosas que tenemos que poner en claro para ver cuál es el rol de uno y del otro y cuál es la responsabilidad de uno y del otro. Yo te digo la verdad que no encontré nunca ningún periodista que no tenga opinión, que no discuta. No, acá Cristina, yo te digo, le han dicho, nunca en mi vida escuché a una periodista que me discutiera. Ahora, si el Siempre puede ser periodista la no primera pone vez el otro para punto alguien. de vista, Claro. que es lo que tiene que hacer Claro. un periodista, poner el otro punto de vista, vos sos Ventapita, bueno, yo quiero ver, mira, este es el problema que vos tenés. No, pero acá era más sencillo todavía. Una persona que dice, antes éramos honrados, éramos pobres y honrados. Ahora somos ricos y chorros. Es una No, afirmación bastante complicada. en principio no me gusta el todos somos. Sí. Y vamos. El antes éramos... No, lo tenía que discutir. No, por eso yo la verdad que no, obviamente que uno a veces tiene más sintonía, menos sintonía que los periodistas, pero los periodistas siempre tienen opinión y es su rol además, ¿no? O sea, En la pregunta va cargada la opinión muchísimas Claro, veces. A ver, claro, nosotros claro, discutíamos a veces cuando se hablaba de políticas sociales, ¿no? Entonces había dos tipos de preguntas. Variaba una palabra. Es, ¿cuánto se va a invertir en este proyecto? ¿Cuánto se va a gastar en este proyecto? Sí. Si ahí hay una opinión. Bueno, la discusión sobre la ayuda social de la calle, ¿no? Claro. Ahí ya tenés Lo una que para opinión la calle es planteada. ayuda social, para nosotros son derechos, ¿no? Ahí está. Ahí hay un matiz importante que tiene que ver con esto, ¿no? Ahora estaba con- leyendo, por ejemplo, que él dice que va a tratar de hablar civilizadamente, pero que el tema de la ocupación no lo va a permitir. de la ocupación de los lugares de trabajo. Ajá. Que se llega con un protocolo que todos sabemos que es muy largo Sí, y en el sí. que existen negociaciones y hay un Ministerio de Trabajo de por medio y son derechos obtenidos, ganados. Bueno. Entonces es muy difícil hacerte ir Eh. para atrás en tus derechos ganados. No, y además yo creo, mirá, la derogación del decreto de que se podía desalojar las ocupaciones de lugares de trabajo por el Poder Ejecutivo ya sin intervención del juez, porque en realidad lo que está establecido es que es el juez el que decide, ¿no? Ujú. No es que hay un capricho del Poder Ejecutivo. Sí, sí, Lo sí, que se sí. hizo fue derogar el decreto que le daba la prerrogativa al Poder Ejecutivo de resolver él, ¿no? Se devolvió al Poder Judicial la capacidad de tomar la decisión, cosa que en realidad cuando hay contraposición de derechos constitucionales es lo que tiene que suceder, ¿no? Y yo recuerdo cuando a José Díaz, siendo ministro del Interior del primer gobierno de Tabaré, que fue el que derogó el decreto, lo agarran, no me acuerdo si era la escalinata del Palacio Legislativo, tengo como la imagen, ¿no? Le agarra un periodista y le dice, bueno, ¿usted qué piensa de esto de que hayan derogado el decreto que habilita al Poder Ejecutivo a desalojar inmediatamente las ocupaciones de lugares de trabajo? Y la respuesta de Díaz, que
un tipo muy sereno, además en sus declaraciones, fue muy clara, dijo, bueno, lo que pasa es que esa es la diferencia central entre la derecha y la izquierda. Para nosotros el derecho de propiedad no está por encima de otros derechos. Entonces ese es el juez, cuando hay contraposición de derechos, el que tiene que resolver cuál derecho está primero. No, obviamente no es que valga ocupar todo siempre y de cualquier manera, ni que valga desocupar todo siempre y de cualquier manera. Igual nunca es la primera medida de la ocupación, ¿no? No, por eso decíamos, hay un protocolo anterior que el Ministerio de Trabajo va conversando y va creando ámbitos de diálogo para tratar de llegar a un entendimiento. Claro, cuando los trabajadores ven agotados todos los recursos que están planteados en el protocolo, obviamente... Normalmente cuando se trunca el diálogo, digamos, ya está, piensa... ahí vamos a pasar a otro... ¿Cuántos vaciamientos de empresas se evitaron por las ocupaciones? Pensemos en FUNSA, ¿no? Sí. El mío ahora. No, pero digo FUNSA simplemente porque en realidad es una fábrica que reabrió y su reapertura empezó antes de que llegara el Frente de Gobierno, ¿no? Estaban los colorados gobernando. ¿Qué hubiese pasado si en realidad el sindicato de FUNSA no hubiese ocupado la fábrica y evitado que... se llevaron varios de los moldes con los que se hacen las cubiertas. De las cubiertas, sí. Que se llevaran todas las máquinas. Esa fábrica no hubiera reabierto nunca, porque los capitales que eran necesarios eran tan grandes que nadie hubiese hecho la inversión de nuevo, ¿no? Obviamente los trabajadores no hubiesen cobrado sus créditos laborales, ni tendríamos cooperativas, ni ninguna de esas cosas. Entonces, así como no toda ocupación es mala, no toda ocupación es buena, ¿no? Obviamente que hay conflicto de intereses. Lo que decía José Díaz, que entonces siendo ministro, es claramente la posición de la izquierda, ¿no? Nosotros no priorizamos el derecho de propiedad contra el derecho de huelga de los trabajadores. Ahí hay obviamente contraposición de intereses, y ese juez que tiene que tomar la decisión de si la medida es acertada o no en función de lo que está en juego, ¿no? No es el Poder Ejecutivo al grito de las cámaras empresariales el que tiene que salir a desocupar. Esa es una buena... Se nos fue el tiempo y yo me tengo que ir a una tanda, pero antes de despedirte, te pregunto, bueno, ¿cuál va a ser la clave del ir de aquí en adelante para movilizar, para entusiasmar, para juntar, para que la gente entienda que cuando se gana entre todos, ¿sí? No es la fórmula la que tiene que salir a recorrer tablados, son todos los que salen, porque en definitiva eso es el Frente Amplio. Claramente, y además la diversidad del Frente Amplio es la que es la garantía de la continuidad de las políticas, pero también la garantía de la reflexión crítica, la garantía de la construcción colectiva de la gestión de gobierno, pero también de la construcción parlamentaria, ¿no? Porque hay toda una parte que en realidad la gente ve menos o que no jerarquiza cotidianamente, que tiene que ver con la legislación, ¿no? Simplemente por hablar de la agenda de derechos que hemos construido en este último periodo de gobierno. Nosotros vamos a mantener nuestros énfasis, que básicamente han sido el tema de la reducción del gasto militar para utilizar el dinero para la educación, el tema de jerarquizar los problemas de medio ambiente, la propuesta de la creación del ministerio, pero poner el tema medioambiental sobre la mesa en la agenda con las tensiones del desarrollo, ¿no? Planteando esto, que queremos seguir creciendo, pero no de cualquier manera, sino que de manera controlada, de manera cuidada, y después nuestra preocupación por obviamente los problemas de la percepción de la seguridad, de tratar de convencer a la gente de que la baja de la edad de imputabilidad no es la solución a los problemas de la seguridad, que la solución es bastante más compleja y que implica una política de largo plazo, de largo aliento, que obviamente no puede estar descontextualizada de las políticas sociales, de las políticas educativas. La preocupación por la mejora de la calidad de la enseñanza, ¿no? Pensar que no es posible construir una educación pública sin mayores recursos, pero tampoco es posible construirlo si no logramos reinsertar a los sectores medios, a las capas medias en la educación pública, que son primero los únicos que pueden defender la educación pública y son los únicos que pueden reconstruir la versión republicana, ¿no? La construcción republicana, política republicana, en el sentido aquel que decía Varela, de que quienes se sientan en un mismo pupitre en la escuela difícilmente sean enemigos en el futuro, ¿no? La construcción del reconocimiento del otro, de lo diferente, la construcción republicana, que la educación privada no sustituye eso, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer la educación pública. Seguramente los ricos sigan yendo a la educación privada, pero si logramos que los sectores medios se reenamoren de la educación pública, seguramente tendremos una sociedad mucho más integrada, mucho más republicana, y eso se cambia en el largo plazo. Obviamente las cuestiones de contenido que tienen que ver con la currícula, que tienen que ver con el diseño de los centros educativos, con el tema de la permanencia de los docentes allí, hay un montón de cosas que son de gestión, que se pueden hacer, pero hay cuestiones que son de filosofía, que son de cómo vemos a la sociedad, cómo queremos construir la sociedad,
y capaz que en la gestión hasta nos ponemos de acuerdo con la derecha, ¿no? Capaz que si decimos, miren, en realidad necesitamos que el maestro o el docente de secundaria se quede por 5 años en el liceo en vez de elegir todos los años, ¿no? Cosas que son bien como de gestión del centro educativo, capaz que hasta nos ponemos de acuerdo. El asunto es si ellos quieren que la gente se eduque en colegios privados o quieren que la gente se eduque en la pública, valeriana, republicana. Y ahí es donde tenemos la diferencia, ¿no? Ellos, en vez de donar plata para el liceo público de Casaballe, se lo dan al jubilar, ¿no? Ponen sus impuestos, deducen sus impuestos y inventan el jubilar. Cuando en realidad hay instituciones públicas en ese lugar ya existían, ¿no? Bueno, ahí hay una apuesta a la construcción de un paradigma, que es el paradigma chileno, ¿no? El paradigma de el Estado subsidia la educación privada, más allá de que sea educación privada para ricos o para pobres, ¿no? Porque en realidad te dicen, no, porque ahí le damos igualdad de oportunidades a los muchachos de Casaballe. En este país, 2/3 de las personas consiguen trabajo por sus vínculos, por la gente que conocen. 2/3. Es importantísimo, ¿no? Los que están en Casaballe, si se quedan ahí en Casaballe, por más que estén dentro de un colegio privado, van a seguir consiguiendo trabajo, por más capacitados que estén, con los vínculos que consiguen ahí, ¿verdad? Entonces, no es simplemente inventando recetas que traemos de otros lados que lo vamos a solucionar. Hay una forma de hacer la educación en el país que es a la uruguaya, que es la vallista, es la vareliana, que es esta. Educación pública, para todos, de calidad. Y bueno, habrá que ver si se vienen los debates o no se vienen los debates. Y en definitiva, vamos a discutir de estos temas con todas sus letras, ¿no? Y todas sus consonantes, para que podamos saber, para que los ciudadanos puedan saber, y nos dejamos de yo sí, vos no, aquel primero. Sí, Pero esa discusión del técnico y del político realmente es una categoría caprichosa, ¿no? ¿Verdad? Porque fastidiosa, te diría desde mi lugar, no, o sea, los técnicos hacen política, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Es como, además, como que la economía es política. Alejandro, acá proponemos 2 días de debate por semana, ¿no? O sea, son 2 horas semanales, y creo que nos vamos quedando cortos, pero son 2 horas semanales. Sí. Son más o menos, si uno toma un programa y otro y lo divide en temas, podríamos llegar a unos 26 temas de discusión. Mentira. Tú imagínate 26 horas de discusión de candidatos con una discusión que tampoco alcanza. No, claramente. Aún siendo muy preciso, tampoco alcanza. No, claramente. Por lo tanto, bueno, creo que todos nos tenemos que poner las pilas en la responsabilidad que tenemos de que sean los ciudadanos lo más informados posibles a la hora de decidir. Sí, es que tenemos, obviamente nos quedan 60 días. 60 días, nos queda bastante poco tiempo. Obviamente que la política es razón y corazón, ¿no? Como toda actividad humana tiene una parte racional y una parte afectiva, y la política tiene mucho también en creer, ¿no? Creer en las ideas y creer en las personas, porque son las que llevan las ideas a la práctica. Hay una parte en la que podremos convencer, en el sentido de explicar, de decir lo que hicimos, lo que queremos hacer, cómo estaba esto antes, cómo lo agarramos, cómo lo estamos dejando. Pero también hay una parte que tiene que ver con el vínculo afectivo, con la gente nos crea a nosotros o le crea al otro, ¿no? Porque después, durante 5 años tiene que ver si lo que el otro le dijo efectivamente lo iba a hacer o no lo iba a hacer, y hasta dónde discursos como vamos a dejar lo bueno, vamos a cambiar lo que está más o menos y vamos a derogar lo malo, alcanza para ganar una elección, que es básicamente lo que está haciendo la calle, ¿no? Está diciendo eso. Entonces, ahí yo diría que el militante frente amplista lo que hay que decirle es que también, más allá de las críticas que obviamente todos podemos tener a la gestión de gobierno, a las cosas que nos quedan por hacer, hay una parte afectiva que tiene que ver con la construcción política de una sociedad distinta, que trasciende este periodo de gobierno, trasciende los 10 años que hemos venido gobernando, y que para tener esa sociedad distinta es importante que el Frente Amplio, la izquierda política organizada de este país, se mantenga en el gobierno, siga gobernando, y que siga gobernando con mayorías parlamentarias. Imagínense la negociación del presupuesto público si el Frente no tiene mayoría parlamentaria. Eso va a ser tremendo. A ver, pensemos en una universidad de la educación que no se pudo llevar adelante. Porque no teníamos 2/3. Porque no había 2/3 de votos. Estamos hablando de tener mayoría y necesitar el consenso con los otros para crear una institución educativa que forme a los docentes de nuestro país en un momento en que creemos que la enseñanza está en crisis. Exactamente. Entonces, no son cosas triviales, ¿no? Yo me he encontrado
con compañeros contratistas que obviamente que son críticos, que tienen sus posiciones más duras con respecto a lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer o lo que no podemos hacer, y siempre les digo lo mismo. Acá la contradicción sigue siendo la misma, ¿no? Por un lado tenés el Frente, que es la propuesta política que puede gestionar este país de una perspectiva de izquierda, y por el otro lado tenés el bloque conservador, con todas sus diversificaciones y sus matices, pero que las encuestas lo suman por esa razón, porque están en contra de que sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Y bueno, habrá que seguir hablando. Alejandro, te tenemos por acá en estos 60 días, vamos dando la vuelta. Si a vos te parece que vengan además los otros pibes y armamos mesas redondas para conocernos y para discutir. Y bueno, ahora que van a estar en Canelones también, ¿vio? Te abrimos la lista ahí para cosa de los canarios. Seguro. Además me tocó, como diciendo, esta canaria ahí. Pero yo me siento con mucho orgullo. Yo le dije a los chiquilines, tenemos que abrir en Canelones porque Cris nos mata. Claro, seguro. Ahí está. Seguro. Tenían que abrir en Canelones, era ahí. Representación en Santa Lucía. Pero vio qué orgullosos que somos los canarios, ¿no? De nuestra identidad. ¿No sabés cómo nos reprocharon las internas que no nos podían votar en Canelones? Mucho reproche. ¿Está bien? Bueno, está bien, pero la explicación era esta, ¿no? La identidad es importante. Bueno, pero ahora ya está, ya no pensemos. Sí. Ahora ya está, va a estar la lista, los pueden votar, están entusiasmados. Muchos los ven como la clave del entusiasmo y la fuerza que tiene que adquirir esta fuerza política para ponerle más énfasis a la campaña. Pero y está bueno. Nosotros, vos sabés que somos críticos, nos has escuchado millones de veces criticar cosas de frente. ¿No? Apoyamos a Constanza, fuimos críticos en las internas de la elección presidencial de la presidencia del frente. No nos duelen prendas. Pero además se extendieron inmediatamente la mano para colaborar y para sumar. Pero que lo que está en juego es muy importante. No es una tontería que la derecha gobierne este país. No es una tontería. Entonces, con todas las críticas que uno puede tener, con todos los matices que uno puede tener, el proyecto político es el proyecto Frente Amplio. Nosotros damos allí los debates, allí donde discutimos, y allí es donde tratamos de construir la correlación de fuerza para que las ideas que nosotros creemos son las mejores salgan adelante. Pero no tenemos duda que del otro lado nunca vamos a estar. Y bueno, si seguiremos hablando sobre estas cosas, gracias Ale, gracias a Federico, que viene mañana. Aviso que Imparata viene mañana. Tiembla. Voy a dar el aviso, también está Darío sumado a la tertulia. O sea que les hemos traído a algunos muchachos del grupo para acá, y Darío tiene ese carácter, ¿no? De esperar, ¿no? Él espera y guarda cuando abre la boca. Bueno. Guarda la gente abre. de la Facultad de Ciencias es así. Vio que es así.